Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en una verdadera pelea de pesos pesados. El cerebro contra la palabra. Tenemos en nuestras manos un texto muy polémico, que argumenta que una buena parte de la psicología moderna le apostó todo al caballo equivocado, al tratar de explicar la mente humana solo con la biología. Es un planteo provocador sin duda. La fuente que vamos a analizar titulada Se pegó el texto viene del campo del psicoanálisis y lanza una crítica muy afilada. Afiladísima. Sostiene que esta dependencia en lo biológico no solo es insuficiente, sino que a veces se basa, directamente en ficciones. Es importante aclarar que esta es una campana en un debate enorme, ¿no? Pero una que obliga a hacerse preguntas bastante incómodas. Y para eso estamos aquí. Queremos entender esa crítica a fondo. Vamos a ver por qué el autor defiende un lugar para el psicoanálisis en la universidad. Después nos vamos a sumergir en su ataque, al corazón de la psicología científica. Y lo más importante, vamos a bajar todo esto a tierra con los ejemplos que usa, como el autismo y el TDAH. La pregunta de fondo es, ¿nos estamos perdiendo de algo crucial al mirar solo el cerebro? Bueno, arranquemos por el principio. El texto empieza con una defensa, casi te diría corporativa, del psicoanálisis dentro del mundo académico. Suena a que se sienten un poco bajo ataque. Totalmente. Se percibe una postura defensiva, pero que muy rápidamente se convierte en ofensiva. El argumento es que hay voces pidiendo que se prohíba la enseñanza del psicoanálisis en las carreras de psicología. Y el autor responde que eso sería un error garrafal, que empobrecería el debate intelectual. Recibir la misma acusación, pero multiplicada por 10. Ahí está el nudo de la cuestión. Y es fascinante cómo lo plantea. El texto dice que el saber psicoanalítico tiene una naturaleza completamente distinta. No es un conocimiento que se genera en un laboratorio, bajo condiciones controladas. Es un saber que, según esta visión, solo puede surgir de la experiencia clínica, de lo que pasa en una cura, en un tratamiento. Desde Freud hasta hoy, esa ha sido su fuente. O sea que el conocimiento es inseparable del método, de la propia terapia. Justamente. Eso ya lo pone en un rumbo de colisión directo con la idea de un experimento replicable, ¿no es así? Exacto. Y por eso mismo, el texto argumenta que es un deber del analista no encerrarse en el consultorio, sino llevar ese saber que emerge de la singularidad de cada caso a la plaza pública. Y la universidad es esa plaza. Claro. Es el lugar para confrontarlo con la neurociencia, la sociología, la filosofía. No para decir, yo tengo la verdad, sino para complejizar la conversación sobre qué significa ser humano. De acuerdo. Establece su territorio. Dice, mi conocimiento es válido, tiene su propio método, y desde aquí tengo derecho a opinar. Es un punto de partida necesario para lanzar la artillería pesada que viene después. Y esa artillería llega rápido. Pone en la mira a lo que llama la psicología científica o clínica, y la afirmación es demoledora. Dice que, como ciencia, simplemente no está a la altura. Esa es una acusación muy seria. ¿En qué se basa para decir algo así? El argumento es que la psicología cometió un pecado original. En su afán por ser reconocida como una ciencia dura, respetable, eligió un mal modelo a seguir, la física. Y querer ser como la física la llevó a adoptar lo que el texto llama un doble prejuicio. Uno que la desvió de su verdadero objeto de estudio. ¿Un doble prejuicio? A ver, desglosemos eso porque suena al corazón de la crítica. ¿Cuál sería el primero? El primer prejuicio es el materialismo a ultranza. O sea, la idea de que el ser humano se agota en lo natural. Ajá. Es decir, que no somos más que un organismo biológico increíblemente complejo, pero un organismo al fin y al cabo. Que toda nuestra angustia, nuestros sueños, nuestros amores pueden en última instancia reducirse a química y electricidad en el cerebro. Y el segundo prejuicio se desprende de ese, me imagino. Directamente. Es el prejuicio de que todo conocimiento que valga la pena debe ser medible, cuantificable. Reductible a una demostración matemática. Exacto. La obsesión por los tests, las estadísticas, los promedios. El texto sostiene que la psicología, en lugar de importar ciegamente este modelo, debería haber sido lo suficientemente valiente para crear sus propios métodos, unos que fueran adecuados para algo tan escurridizo y no cuantificable como la subjetividad. Es como si por querer tener el estatus de ciencia, se hubiera puesto un traje que no era de su talla, un traje de físico o de biólogo.
Y claro, le queda mal, le tira por todos lados. Esa metáfora es perfecta. Y el punto clave que hace el texto es que ese traje mal puesto no es solo un problema filosófico o académico. Tiene consecuencias directas y muy graves en la vida de las personas, en cómo se diagnostica y se trata el sufrimiento humano. Bien, esa es la conexión que necesitamos. El texto establece que la psicología se puso un traje que no era de su talla, al imitar a la física. La pregunta obvia es, ¿y eso qué importa en el mundo real? ¿Cómo se ve ese traje mal puesto cuando un clínico se sienta frente a un paciente con autismo, por ejemplo? Ahí es donde la crítica se vuelve más concreta y, francamente, más dura. El texto argumenta que este prejuicio biológico lleva casi por defecto a enmarcar el autismo como una enfermedad de origen cerebral, y usa una frase muy potente. Dice que los neuropsicólogos y neuropsiquiatras no han dejado ni un centímetro de la materia gris fuera de sospecha. La causa tiene que estar ahí, en el tejido nervioso. Pero, aquí viene el giro, supondo. Exacto. El giro es que, según el texto, esas supuestas lesiones cerebrales que causarían el autismo son completamente invisibles. ¿Cómo que invisibles? No aparecen en una resonancia magnética, no se ven en una autopsia. No hay una marca del autismo en el cerebro que se pueda señalar y decir, es esto. Un momento. Esto es clave. La acusación aquí es que se está construyendo una narrativa de causa biológica, sin tener la prueba biológica. Es casi como decir que se inventa una causa física porque el modelo la necesita, no porque la evidencia la muestre. Es así de fuerte la crítica. Es exactamente así de fuerte. Y como no se puede encontrar una lesión real, observable, el lenguaje se vuelve más etéreo. Se empieza a hablar de disfunción, de daño cerebral menor. El texto lo llama, de forma muy provocadora, una lesión sin huella. Una lesión sin huella. Uf. Un fantasma, digamos, que se le atribuye a un grupito de neuronas que funcionan como chivo expiatorio para salvar el modelo biológico. Es una denuncia muy grave. Y el texto dice que esto no es un caso aislado, que es un patrón. Sí, inmediatamente después menciona el trastorno de atención con hiperactividad, el TDAH, y afirma que el propio manual diagnóstico, el DSM, que es básicamente la Biblia de la psiquiatría para clasificar trastornos, reconoce en sus páginas que el TDAH no responde a ninguna lesión cerebral específica e identificable. Espera. Lo que está diciendo el texto sobre el TDAH es que el propio manual de diagnóstico admite no tener una causa cerebral clara, y aún así, el tratamiento principal y más extendido suele ser farmacológico, apuntando directamente a la química cerebral. Ahí hay una contradicción muy fuerte. El texto señala precisamente esa contradicción y extiende el patrón a otros campos. Menciona de pasada la búsqueda de un gen gay para explicar la homosexualidad o un gen loco para la esquizofrenia. El punto no es negar la biología, sino cuestionar esta búsqueda incesante de una causa única, simple y material para fenómenos humanos que son, inmensamente complejos. Y la crítica va más allá de los resultados. Apunta también a los métodos, ¿verdad? Sí, ataca la metodología. Dice que si uno se pone a revisar con lupa los estudios que enuncian estos descubrimientos científicos, se encuentran fallas metodológicas importantes, muestras pequeñas, correlaciones que se presentan como causalidades. Y algo crucial, los resultados casi nunca se publican como certezas, sino llenos de condicionales. Podría estar relacionado, sugiere una conexión. Pero luego, según el autor, ese matiz se pierde en la comunicación al público y se presenta como un hecho consumado. Entiendo. La crítica, entonces, no es contra la neurociencia en sí, es contra un cierto uso que se hace de ella desde la psicología. Tomar una hipótesis biológica frágil y presentarla como la explicación última y definitiva del sufrimiento de una persona. Exacto. Es una crítica a la reducción de la persona a su organismo, a tomar la parte por el todo. Ok, entonces, si el modelo biológico usado de esta manera es una ficción insuficiente, una historia que nos contamos pero que deja fuera lo más importante, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué pone el psicoanálisis sobre la mesa? Y aquí es donde el texto cierra el círculo. Propone que la biología es el escenario, la condición de posibilidad, pero no es la trama de la obra. Es fundamentalmente inadecuada para dar cuenta de la complejidad y la particularidad de un sujeto. Pero a ver, si la alternativa es lo simbólico, como dice el texto, ¿no suena eso un poco vago, etéreo, en comparación con un gen o una neurona medible?
¿cómo se defiende el texto de la acusación de que eso no es ciencia? Es la pregunta del millón, y el texto la aborda cambiando el eje de la discusión. No busca una causa material, sino un origen de otro orden, el orden del lenguaje, de lo simbólico. La idea central es que lo que nos hace humanos, nuestros deseos, traumas, síntomas, nuestra identidad, no viene preinstalado en el hardware del cerebro, se construye. El famoso debate entre naturaleza y crianza, pero llevado a otro nivel. A un nivel más radical, sí. Se podría usar una analogía. La biología nos da el diccionario, con todas las palabras y las reglas gramaticales posibles. Ajá. Pero es lo simbólico, nuestra familia, la cultura en la que nacemos, las palabras que nos dicen, los silencios que nos marcan, lo que escribe la novela única e irrepetible de nuestra vida con esas palabras. El psicoanálisis, según esta visión, se dedica a leer esa novela, no solo a analizar la química de la tinta o el tipo de papel. Me gusta esa analogía del diccionario y la novela. O sea, el cerebro es la condición necesaria, el hardware si quieres, Sí. pero no es la explicación suficiente del software, que sería la subjetividad. Y ese software se programa con el lenguaje. Esa es la idea. El ser humano no nace sujeto, sino que se hace sujeto cuando entra en ese baño del lenguaje. Un cachorro humano, si creciera aislado de otros humanos, tendría un cerebro, pero ¿tendría una subjetividad humana? El psicoanálisis diría que no. Es el encuentro con el otro, con la palabra del otro lo que nos funda. Por eso, para este modelo, si el problema se anuda en la palabra, la solución también tiene que pasar por la palabra. De ahí la idea de la cura por el habla. Lo que implica que para entender a alguien con autismo, por ejemplo, no bastaría con escanear su cerebro. Habría que escuchar su historia, entender cómo se posiciona en el lenguaje, qué lugar ocupa en el deseo de sus padres. Es un cambio de foco total. Es un cambio de paradigma. Se pasa de buscar una falla en la máquina a intentar comprender el sentido de un sufrimiento. Un sentido que siempre es singular, único para cada persona, y que está tejido en su historia y en su relación con lo simbólico. No niega que haya un cuerpo y un cerebro, pero afirma que el ser humano es mucho más que eso. Bien, hagamos un balance. Hemos recorrido un texto que, desde la trinchera del psicoanálisis, lanza una crítica durísima a la psicología moderna por su, digamos, obsesión biológica. Pone en duda las bases con las que se explican condiciones como el autismo o el TDAH. Sí, desafía de frente la idea de que podemos encontrar una causa biológica simple y directa, una lesión invisible o un gen, para experiencias humanas que son complejas por definición. Y en su lugar, propone buscar el origen de lo que somos, de lo que nos duele y de lo que deseamos en otro lugar, en el universo del lenguaje y los símbolos en el que todos estamos inmersos desde que nacemos. Y esto nos deja con una pregunta que da para pensar un buen rato. Si por un momento jugamos con la premisa del texto y aceptamos que el modelo biológico, por sí solo, es una ficción insuficiente para explicar quiénes somos, ¿qué nuevas preguntas tendríamos que hacernos sobre la mente humana? Y quizás más importante, ¿estamos preparados como sociedad para abordar el sufrimiento sin la aparente comodidad de una pastilla o un diagnóstico cerebral, y en su lugar enfrentarnos a la complejidad de nuestras propias historias?